por seguirnos en la transmisión. ¡Esperamos! Sin más, ¿por qué no le das un fuerte aplauso a Dios primeramente por la vida de nuestro pastor Emanuel Morales? Si es para Dios, dáselo más fuerte ahí en tu casita. Qué gusto verlos. ¿Cómo están? No, hombre, me desmayo. ¿Cómo están? Ya lo escuché mejorcito. Qué gusto verlos, saludarlos. Sean bienvenidos en este tiempo. Muchas gracias. De igual manera, si nos visitas en redes sociales, gracias por abrirnos las puertas de tu casa. Pero dejemos que el día de hoy el Espíritu Santo hable en nuestras vidas. ¿Quién viene el día de hoy a recibir palabra de Dios? Eso me encanta. Seguimos en nuestra serie Principios y hemos tocado todo en base a Hebreos 6. Acompáñame a Hebreos 6, del 1 al 3 de la Reina Valera. Y Hebreos nos habla de los rudimentos principales, de las bases que tú y yo tenemos que tener como hijos de Dios. Recordando un poquito, dice: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Ya hemos hablado de la perfección, no echando otra vez el fundamento de arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Estamos hablando que la perfección no es una doctrina, pero nos está hablando de la madurez. Nos están hablando de que vamos a perseverar madurando y creciendo en Dios. Y el día de hoy vamos a tocar un tema que es la resurrección de los muertos. Dile al de al lado: peor que en Resident Evil. Hoy quiero que entiendas esa parte, porque vamos a quitarnos un tabú, vamos a entender algo importante, pero no podemos hablar de la resurrección de los muertos si tú y yo no entendemos que todos nacemos con una fecha de empaque, ¿verdad? El día que nos hacen. Si naciste entre los mejores días, sabes que estás entre el 26 de octubre y el 28 de octubre. ¿Entiendes que es los mejores días? No, bueno, la fecha de tu cumpleaños fue el día que te empacaste, que te empacó Dios, bueno, que te preparó. Pero todos vamos a tener una fecha de terminar, una fecha donde caduquemos, una fecha donde terminen nuestros días, ¿verdad? Por muy bueno que esté este mundo, por mucho que queramos disfrutar, Dios nos puso con un tiempo estimado aquí, ¿correcto? Entonces yo te invito, no te distraigas. Es importante que entendamos esta parte, que es fuerte. Hay gente que le tiene miedo, pero todos algún día vamos a morir. Di conmigo: todos vamos a morir. Ahora, la Biblia habla que cuando nosotros, que el muerto, la muerte, no es más que separación. Di conmigo: separación. ¿Correcto? Entonces no podemos hablar de la resurrección de los muertos si no creemos que vamos a morir. Digo, es algo que, seas ateo, seas judío, seas budista, seas lo que seas, sabes que va a llegar el tiempo donde tus días estén contados. ¿O me equivoco? ¿Hay alguien aquí que esté desde Adán? Decían por ahí que en el principio de la Biblia habla, ¿no?, que el Espíritu de Dios se movía y se encontraba de vez en cuando con Chabelo. No, entendemos que todos tenemos una fecha de caducidad, entendemos que todos tenemos días limitados y que Dios en algún tiempo, di conmigo, en el tiempo de Dios, vamos a partir a su presencia. Acompáñame a Juan 11, 17. Y habla en esta parte, encontramos el versículo más pequeño que hay en la Biblia, donde habla de Jesús lloró, ¿correcto? Pero habla de una muerte que pasa con Lázaro. Y acompáñame a Juan 11, 17 en la Reina Valera, y dice: vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro, es decir, que ya había muerto. Dice: Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarle por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús:
Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Hay mucha gente que dice, es que murió porque Dios no estuvo. ¿Cuántos han escuchado eso? Es que murió porque Dios es malo, porque Dios no quiso estar ahí, porque Dios no quiso sanar, porque Dios no quiso darle tiempo, porque en este tiempo que vemos en la cuarentena, ya va más de cuarentena, en este tiempo que hemos tenido de pandemia, hay mucha gente que ha partido con Dios. Otros han partido sin Dios, pero eso es peor. Pero la gente dice, es que Dios no estuvo, es que Dios fue malo, es que Dios lo quiso así. Pero tienes que entender que Dios trae un propósito. Aquí le está reclamando Marta, y ve lo que le dice Jesús en el 22, dice, más también, dice en el 21, y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Y ven el 23, dice, Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Y Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Marta entendía que era la resurrección de los muertos. Y dice, y le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Vamos a hacer una pequeña oración. Cierra tus ojos y dile, Señor, te damos las gracias, Padre, porque eres bueno. Habla tú el día de hoy a nuestras vidas. Espíritu Santo, te pedimos que tú fluyas en este lugar, que tú fluyas a través de este tiempo. Quita toda distracción, quita toda cosa, toda duda que mete el enemigo, y sé tú el que esté hablando a nuestras vidas y a nuestro corazón. Hoy disponemos nuestra vida, hoy disponemos nuestro corazón, hoy disponemos toda herida, toda situación, para que podamos seguir aprendiendo y creciendo y madurando en tu palabra. Gracias, Señor, porque eres bueno. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo. Habla el día de hoy a nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Correcto? Entonces, Jesús dice la palabra más maravillosa, o la frase más maravillosa que puedes escuchar cuando alguien fallece o alguien perece. El que cree en mí, ¿qué? Aunque esté muerto, vivirá. Increíble es esa parte. Hay una esperanza después de la muerte. Ahora yo te voy a decir algo. Hay mucha gente que dice, si Dios es tan bueno, ¿por qué hay dolor? O si Dios es tan bueno, tan fácil y sencillo, ¿por qué morimos? Acompáñame a Romanos 5, el 12 y el 17 voy a leer. Es una pequeña introducción para poder entender toda esta parte. Entonces, aquí estamos viendo que Jesús, para empezar, dice, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Correcto? Y de igual manera, Romanos 5, 12 y 17 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, es decir, Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Porque hay muerte en la tierra. Recordemos que los planes de Dios era, Él crea a Adán y ve que le hace falta algo, como que lo vio muy feliz, ¿no? Lo vio muy tranquilo paseando, le hace su complemento, le da a Eva, pero de todas maneras ellos comen del fruto prohibido, y por como entró el pecado por una persona al mundo, de igual manera entró la muerte, ¿correcto? Entonces en el 17 dice, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, muchos más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo. Y ve esto, los que reciban la abundancia de la gracia y el don de la justicia. ¿Correcto? Entonces, ¿por qué hay muerte? Porque entró el pecado, pero de igual manera donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Entonces estamos entendiendo aquí algo importante, es que sí va a haber un día donde vamos a perecer, donde vamos a morir, pero solo vamos a descansar, porque el que esté muerto, aunque cree en Dios, vivirá. ¿Correcto? Te veo como espantado, nervioso. Hay gente que dice, estos temas no los toques en la iglesia porque llamas a la muerte. Si te ha tocado escuchar eso, a mí me da un poco de tristeza escuchar que la gente se preocupe por la muerte.
Yo creo que debemos de preocuparnos por la vida, porque mientras haya vida es cuando tenemos que hacer cada una de las cosas. Muerto no vas a evangelizar, muerto no vas a salvar a tu familia, muerto no vas a poder hacer muchas cosas. El que está muerto, miren por ahí, está muerto, ¿no? Qué revelación. Acompáñame a Juan 5, 28 y 29. Ahora quiero que entiendas algo. Ya entendiendo que por qué entra la muerte, por qué hay muerte, ya entendiendo que Jesús es la resurrección o es la vida, vamos a entender un poquito algo importante. ¿Por qué? Porque los griegos tenían diferentes mentalidades. Dame un minuto con ese ahí, guárdamelo. Pero quiero que entiendas algo. En ese tiempo habían dos tipos de mentalidades, tanto los griegos y los fariseos. ¿Correcto? ¿Qué pensaban los griegos? Su mentalidad era decir, bueno, pues el cuerpo es algo que estorba, el cuerpo es algo que limita, pero cuando pasemos ahora sí que acabar este cuerpo, el alma se libera. Esa era su mentalidad. Y el alma es libre y ahora sí, ya es diferente fuera de este cuerpo corruptible. La mentalidad de los griegos. ¿Qué pensaban los fariseos? ¿Sí recuerdan los fariseos? ¿Quiénes eran los fariseos? Los religiosos de ese tiempo, los que entregaron a Jesús, correcto. Y los fariseos, ¿qué decían? Ellos se apegaban a algo, a su mentalidad de decir que el cuerpo era muy importante. Ellos veían el valor del cuerpo sumamente importante, correcto. Es decir, ellos pensaban que cuando moríamos, cuando Jesús nos iba a resucitar, íbamos a resucitar sobre los mismos cuerpos. ¿Correcto? Porque quiero darte esta explicación y esta parte. Yo te pregunto, ¿qué hubiera pasado con aquellos que murieron quemados en un incendio? Se quemó un bosque y se quemó alguien. ¿Crees que ahí va a quedar porque no encontró el cuerpo? No. Entonces, vamos a entender esta parte para poder empezar a quitar muchas cosas que piensa la gente, muchas mentiras, muchas cosas que vienen desde costumbres de gente de hace mucho tiempo. Hay gente que dice, hay religiones o sectas donde dicen, cuando uno muere vas a resucitar en mariposa, o vas a resucitar en el animal que más te guste, o si eres bueno vas a resucitar en una vida mejor, y si fuiste malo vas a resucitar, dicen por ahí, viviendo en Ecatepec. Eso nada más era para que nos despertáramos. Entonces la gente dice que como fuiste tú en tu vida, es como vas a resucitar en la otra. Pero ahora quiero que entiendas algo. Eso no es así. Di conmigo, eso no es así. Tenemos un claro ejemplo de Jesús. Jesús, cuando resucita, cuando es levantado de los muertos, su cuerpo no era el mismo. Eso estamos de acuerdo. Su cuerpo era glorificado. Di conmigo, glorificado. El día que tú y yo moramos, cuando Dios nos levante de los muertos, antes de pasar al juicio eterno, no quiero tocar ese tema porque esa es la siguiente semana. ¿Por qué se espantan? ¿Qué pasó? Si recibieron a Jesús. Ok, si ya recibiste a Jesús, es como decir, yo ya pagué mi boleto, yo ya tengo mi viaje pagado, mi viaje redondo pagado. Entonces ya no te preocupes por esa parte, no te preocupes por la muerte. Si ya recibiste a Jesús, ahora preocúpate por lo que estás haciendo en vida. ¿A cuántos estás alcanzando? ¿Y cuántos ya lograste que también pagaran ese boleto? ¿Correcto? Quiero tocar un punto y les voy a hacer una pregunta. ¿La salvación cuesta o costó? Sí costó. Costó la vida de Jesús. Así que no te digan que fue gratis, porque Jesús dice, sí me dolió, sí lo pagué, pero Él ya pagó por nosotros. Entonces vamos entendiendo esa parte. Y acompáñame ahora sí a Lucas 24, del 39 al 40, más o menos, para que podamos entender qué es esta parte o a qué nos referimos con esta área. Como te decía, hay mucha gente que tiene otras mentalidades, otras suposiciones. La gente se preocupa y vive una vida de 50, 70, 80 años, de 85 años pensando qué va a pasar el día de mañana. Es increíble escuchar a gente que están preocupados desde los 30 para el día que se mueran. O sea, imagínate, si se murieron a los 60, fue media vida preocupándose por su muerte. ¿Tú crees que eso es vida?
esta serie la estamos tocando para que podamos madurar, para que podamos crecer, para que tengamos la doctrina. Y quiero que entiendas algo, hay muchos versículos que podemos ver de este tema, hay muchas series que podemos tocar de este tema, pero yo no quiero hacerle énfasis a la muerte. ¿Sí me escuchaste? La muerte es algo que vas a decir, bueno, pues ya está ahí, quedó. O sea, ahí te va una pregunta que estaba escuchando la otra vez en unas pláticas de personas, y decían, cuando tú mueras, ¿qué te gustaría que diga tu lápida? ¿Has puesto a pensar esa parte? Y hay gente que dice, fue bueno, hizo esto, hizo aquello. Y esta persona lo único que decía es, cuando yo muera, lo único que me gustaría que digan es, esta persona, más que caminar con Dios, fue Dios quien decidió caminar con él. Entonces cuando tú dices, ¿sabes qué? Entonces 50, 60, 80 años, 100 años valieron la pena vivir. Pero si tú no tienes una meta definida, si tú no entiendes realmente que la muerte es solo un proceso, es solo algo que tiene que pasar indiscutible, y no empiezas a vivir la vida, jamás vas a disfrutar. Y al lado, no te preocupes por la muerte, preocúpate por la vida. Entonces, entendemos cómo será ese cuerpo glorificado. La Biblia en Lucas 24, 39, está hablando Jesús con los discípulos, está hablando con las personas y les dice, mirad mis manos y mis pies, que yo soy el mismo, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Recapitulando, entendiendo todo el contexto de esta parte, está hablando Jesús, y cuando lo ven la gente se está espantando, porque dice la Biblia que él se mete y todos se espantan y dicen, es un espíritu, es un fantasma, es algo raro. Digo, yo creo que si nosotros estuviéramos con la puerta cerrada, de repente alguien atraviesa la puerta, salimos corriendo, ¿estás de acuerdo? Pero Jesús les dice algo, dice, mirad mis manos y mis pies, yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni hueso, como veis que yo tengo. El día que seamos resucitados de los muertos, vamos a tener un cuerpo. Di conmigo, vas a tener un cuerpo. A lo mejor, bueno, mejor no a lo mejor, ese cuerpo ya va a nacer a lo mejor sin cáncer, sin diabetes. Ese cuerpo, al ser glorificado, ya no va a tener ningún dolor. Probablemente si tenías un pie, vas a nacer con 2 pies. Pero vas a entender que va a ser un cuerpo completo, un cuerpo perfecto. ¿Un cuerpo qué? Perfecto, ¿correcto? Entonces, tenemos que entender esta parte importante, porque hay mucha gente que se enfoca en otras cosas que a veces no tienen tanto caso. Acompáñame a 1 Corintios 15. Y voy a leer toda esta parte, porque como te decía, me voy a enfocar a lo importante. Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Si lo tienes en tu celular, sabrás que es más fácil cambiarlo. Si lo tienes en libro, puedes leerlo en la pantalla, no te preocupes. 1 Corintios 15, del 1 en adelante, y dice: ahora, amados hermanos, permítanme recordarles la buena noticia que ya les prediqué. En ese entonces la recibieron con gusto y todavía permanecen firmes en ella. Estamos hablando que aquí está hablando Pablo. El apóstol Pablo está dando una clase, una enseñanza increíble, pero quiero entrar en esa parte. En el 2 dice: esa es la buena noticia que los salva si ustedes siguen creyendo el mensaje que les prediqué, a menos que hayan creído algo que desde el principio nunca fue cierto. ¿Correcto? Voy a hacer un paréntesis en esta parte. Le está diciendo Pablo, es la buena noticia que al inicio creyeron todos. Es la buena noticia que el día de hoy siguen creyendo. Y luego les dice, esa buena noticia es la que salva si ustedes creyeron en el mensaje que les prediqué, al menos que hayan imaginado otra cosa prácticamente, que hayan creído algo que desde un principio nunca fue cierto. Qué fuerte la palabra de Pablo diciéndoles, es un mensaje bueno, es algo increíble, pero ustedes depende qué fue lo que agarraron, qué fue lo que entendieron.
Yo no puedo concebir en personas que digan conozco a Jesús, tengo una vida en Cristo y estén preocupados porque van a morir. Digo, creo que los de aquí, salvo alguno que otra persona, no ha tenido algo de COVID o enfermedades peligrosas. Pero ¿qué pasa cuando llega el doctor y te dice, Señor, usted tiene esto? ¿Qué pasa por tu mente? Ansiedad, tristeza, preocupación. ¿Por qué ansiedad? Porque la gente empieza a preocuparse en decir, ¿qué va a pasar de mis hijos? ¿Qué va a pasar de mi esposo? ¿Qué va a pasar conmigo? ¿Qué va a pasar cuando muera? ¿Qué va a pasar? Yo te pregunto algo, y esta pregunta me impactó cuando yo la escuché. Le decían a un señor, si a ti te dijeran que tienes 5 años para vivir, ¿qué harías? Otra pregunta, si a ti te dijeran que tienes 3 meses para vivir, ¿qué harías? Última pregunta, si a ti te dijeran que el día de mañana a las 11 de la noche vas a morir, ¿qué es lo que harías? Creo que muchos están imaginando y diciendo, disfrutaría con mis hijos, aprovecharía a mi familia. Y yo te pregunto, si tú tienes a lo mejor 50 años todavía que te sobran, ¿qué estás esperando para poderlos disfrutar? ¿Qué estás esperando? Como te decía, sí es importante conocer esta doctrina, sí es importante conocer la palabra, pero es más importante entender que mientras estemos con vida es el tiempo de poder disfrutar y poder alcanzar a más gente. Y les está hablando Pablo, regreso a la parte y dice que habían creído algo desde el principio que nunca fue cierto. Y en el 3 dice, yo le transmití a ustedes lo más importante, lo que se me había transmitido a mí, lo que a mí también. Cristo murió por nuestros pecados, tal como dice las Escrituras. Fue enterrado y al tercer día fue levantado de los muertos, tal como dicen las Escrituras. Lo vio Pedro y lo vieron los 12, más tarde lo vieron 500 de sus seguidores a la vez, la mayoría de los cuales todavía viven, aunque algunos ya han muerto. Luego lo vio Santiago y después lo vieron todos los apóstoles. Por último, como si hubieran nacido en un tiempo que no me corresponde, también lo vi yo, pues soy el más insignificante de todos los apóstoles. De hecho, ni siquiera soy digno de ser llamado apóstol después de haber perseguido la iglesia de Dios como lo hice. Es increíble la parte que está hablando Pablo, porque la doctrina de Pablo era algo basado en cosas sencillas. Jesús fue crucificado, Jesús murió por los pecados, tus pecados y mis pecados. Jesús resucitó y Él nos dio vida eterna. No hay necesidad de ser un erudito en la palabra, no hay necesidad de querer decir, wow, ahora me sé la Biblia en 5 idiomas y me sé el exégesis de todo, si tú no entiendes esta parte principal. ¿Por qué es importante saber esto? Porque en ese tiempo, así como te decía que los fariseos creían esa parte, habían también con ellos unos saduceos. ¿Se acuerdan que los vimos en Hechos? Los saduceos, ¿quiénes eran? Eran las personas que tenían cargos religiosos puestos fuertes, pero ellos creían que después de la muerte ahí quedaban y ya. No creían en una resurrección. Qué increíble es esa parte. ¿Cómo puedes decir y cómo estabas hablando de Dios? O cómo hacías algo si no tenías esa mentalidad de creer en qué va a pasar. Hoy en día tenemos que tener las bases bien cimentadas de que Jesús murió por nosotros y que resucitó y que la muerte venció y que tú algún día vas a morir. Di conmigo, algún día voy a morir. Aún falta mucho. Dice Gwen Myers, ¿no? Que dice, yo sé que ya estoy para allá, nada, no me empujen, ¿no? Entonces, pero tenemos que entender algo importante, que sí vamos a morir algún día, pero que algún día de igual manera tú y yo seremos resucitados de entre los muertos. Acompáñame a Juan 5, 28 y 29. Dice, no os maravilléis de esto. Hablando Jesús hacia el pueblo, les dice, Juan 5, 28 y 29, dice, no os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en el sepulcro oirán su voz. ¿Correcto? Y dice, y los que hicieron lo bueno saldrán a la resurrección de vida,
Dile al lado, los que hicieron lo bueno, los que aceptaron a Jesús, saldrán a la resurrección de vida. Y los que hicieron lo malo se quedarán así. Sigue leyendo conmigo. Mas los que hicieron lo malo, a resurrección ¿de qué? De condenación. La resurrección de muertos se basa en entender que hubo alguien que pagó por nosotros, que hubo alguien que nos justificó, que hubo alguien que limpió nuestros pecados y que algún día, creas o no, va a llegar el tiempo donde tú y yo vamos a morir, pero de igual manera va a llegar el tiempo donde vamos a resucitar para poder entender si resucitamos para vida o para condenación. Eso lo vamos a ver a detalle en el juicio eterno, pues la siguiente semana. Pero es sumamente importante. Y sigo leyendo en 1 Corintios 15, del 10 en adelante. Sigue hablando Pablo de esta parte importante, de esta parte principal. Y dice que él es el más insignificante de todos los apóstoles. Y en el 10 dice: sin embargo, lo que ahora soy, todo se debe a que Dios derramó su favor especial sobre mí, y no sin resultados, pues he trabajado mucho más que cualquiera de los otros apóstoles, pero no fui yo, sino Dios quien obraba a través de mí. ¿Por qué? Por su gracia. Estudiábamos en Hechos, hicimos un hincapié a la parte de la gracia, a qué se refiere la gracia, qué es la gracia, pero estamos entendiendo esta parte increíble de lo que va a pasar. Y en el 11 dice: así que no importa si predico yo o predican ellos, porque todos predicamos el mismo mensaje que ustedes ya han creído. Pero díganme lo siguiente, dado a nosotros predicamos que, díganme lo siguiente, dado que nosotros predicamos que Cristo se levantó de los muertos, ¿por qué algunos de ustedes dicen que no habrá resurrección de los muertos? Imagínate Pablo hablando con ellos, diciéndoles: ya todos hemos entendido el mensaje, ya todos hemos entendido que Jesús resucitó, ya todos hemos entendido que va a haber una resurrección de muertos, pero les dice: díganme lo siguiente, dado que nosotros predicamos que Cristo levantó de los muertos, ¿por qué algunos de ustedes dicen que no habrá resurrección de los muertos? Yo no sé tú, pero a mí me impacta esta palabra. Imagínate cómo Pablo, con qué autoridad se levanta, se pone delante de ti y les dice: ¿cómo me dices que no hay resurrección de los muertos? O sea, que la gente puede decir: yo no creo, no va a pasar. Que Dios los agarre confesados, dice. Y ve esta parte, sigo leyendo, dice: porque algunos de ustedes dice que no habrá, en el 13, pues si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo tampoco ha, ¿qué? Resucitado. Entonces, si tú no crees que va a haber resurrección de los muertos, si tú dices: es que esa doctrina no entra en mi palabra, esa doctrina no entra en mi vocabulario, cuando yo estaba en el catecismo, cuando yo estaba con mi tío, cuando yo estaba con Juanita Pencha que me enseñaba la Biblia, eso no venía. Dice Pablo: si ustedes no creen precisamente en la resurrección de los muertos, entonces Cristo tampoco ha resucitado. Y ve el 14, y yo creo que es el versículo que más me impacta de toda la Biblia. Y en el 14 dice: y si Cristo no ha resucitado, léelo conmigo, entonces toda nuestra predicación es inútil, y la fe de ustedes también es inútil. Oh, qué increíble es esa parte. Increíble, porque pudieron haber entendido mucha gente que el día de hoy murió sin conocer de Jesús. Mucha gente que dice: ay, pues ahora que esté muerto, pues ya ni modo, vamos a orar todos para que Dios lo pueda iluminar y llegue a su camino exacto. ¿Qué te dice la religión? La religión te dice: ya estás muerto, vamos a hacerte tu novenario para que tú puedas llegar de forma correcta al cielo. U otros dicen que tu perrito se te va a enterrar contigo para que te ayude a cruzar el charco. ¿Y qué dice la Biblia? Simplemente: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá.
Así que si tú tienes a alguien que falleció, así que si tú tienes miedo de lo que va a pasar, si tú tienes miedo a la muerte, tienes que entender que si tú crees en Jesús, venga lo que venga, es ganancia. La Biblia dice, porque el vivir es Cristo, mas el morir es ganancia. Léelo, dilo conmigo, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces, ¿por qué te estás afanando por el día de mañana? ¿Por qué te afanas? ¿Por qué te preocupas por lo que va a pasar el día de mañana? Yo sé que ha pasado y tengo conocidos que falleció una persona y esa persona les trajo muchos problemas porque no dejó todo bien. Pero esa persona ya no está sufriendo. Y conmigo esa persona ya no está sufriendo. De lo que menos se preocupa es de quién fue el perro. ¿Estás de acuerdo? ¿Qué tenemos que enfocarnos nosotros? En haber entendido que ya recibimos a Jesús, que Jesús fue el que nos limpió y que el día que nos llegue nuestra hora vamos a resucitar con Jesús. Así que si tú has pasado por ansiedad en estos tiempos, y déjame te digo, hay dos enfermedades que han entrado muy fuerte en estos tiempos por la misma contingencia. La número uno es la ansiedad. ¿Por qué la ansiedad? Porque la gente está preocupada. O sea, tú vas a alguien y en estos tiempos no me vas a mentir, no más bien no vas a dejar mentir. Todo aquel que tose lo ves feo. ¿O quién le ha pasado? Que vas en la pecera y de repente, o comiendo a alguien y oyes que alguien así, y todo así. Te preocupas, te afanas por el que va a pasar cuando te está diciendo Dios, el que esté muerto, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Entonces sigo leyendo y dice en el 14, y si Cristo no ha resucitado, entonces toda nuestra predicación es inútil y la fe de ustedes también es inútil. Yo te pregunto, con esta palabra, así o más claro, ¿va a haber resurrección? Sí. ¿Va a haber una fecha? Todo aquel que te diga una fecha, ten cuidado. ¿Sí me escuchaste? Todo aquel que te diga, ya la fecha ya está de que van a resucitar, todavía no ha pasado el rapto, todavía no ha pasado la tribulación y ya estás buscando una fecha. Y sigo leyendo en el 15, si me pudiera apoyando el teclado. Dice, entonces la fe de ustedes también es inútil. Y en el 15 dice, y nosotros los apóstoles estaríamos todos mintiendo acerca de Dios, porque hemos dicho que Dios levantó a Cristo de la tumba, así que no puede ser cierto si no hay resurrección de los muertos. ¿Cómo basa Pablo en esta parte? Ahí he escuchado y he visto tesis que se enfocan en esta parte, en la resurrección de los muertos. Y Pablo está presentando como una tesina diciendo, si eso no es, entonces ¿por qué es? Si ustedes no creen, entonces de plano no creen nada, entonces no tiene caso. Si ustedes dicen que no hay resurrección, entonces vana es nuestra predicación, pero también vana es nuestra fe. Es decir, inútil lo que estamos haciendo el día de hoy. Y dice en el 16, y si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo no ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, entonces la fe de ustedes, ven el 17 como lo sigue diciendo, y si Cristo no ha resucitado, entonces la fe de ustedes es inútil y todavía son culpables de sus pecados. Habíamos dicho que Jesús murió por nuestros pecados y Él resucitó. Y al resucitar vence la muerte, vence los pecados y somos libres tú y yo de lo que nos encadenaba. Pero si tú dices es que Jesús no resucitó, es que Jesús no va a resucitar, no vamos a resucitar el día de mañana, entonces puedes darte, porque todavía tus pecados los sigues cargando. Increíble la parte de Pablo, porque todo lo centra en algo tan sencillo y tan claro. Y dice, en ese caso, todos los que murieron creyendo en Cristo están perdidos. Y si nuestra esperanza en Cristo es solo para esta vida, somos los más dignos de lástima de todo el mundo. Lo cierto es
que si Cristo resucitó de los muertos, y lee conmigo, que si Cristo resucitó, sí resucitó de los muertos, y ve, Él es el primer fruto de una gran cosecha, el primero de todos los que murieron. Así que ya ven, tal como la muerte entró en el mundo por medio de un hombre, ahora la resurrección de los muertos ha comenzado por medio de otro hombre. La Biblia te lo marca muy sencillo. Por Adán y Eva entró la muerte, el pecado, mas por Jesús entró la resurrección. Por Adán entró esa parte del pecado, mas con Jesús entró el limpiarnos de nuestras cadenas, de lo que teníamos cargando. Y en el 22 dice, así como todos mueren porque pertenecemos a Adán, todos los que pertenecen a Cristo recibirán, ¿qué? Vida nueva. Cuando yo estaba estudiando esta parte, cuando yo estaba buscando, encontré un pasaje, o encontré un texto, mejor dicho, uno de mis apuntes, en el cual yo di en el primer funeral que estuvimos. Te voy a contar mi anécdota, porque la verdad yo tenía 19 años y bien me iba, y no estaba yo de visitante. Dios nos había mandado a dar la palabra, y cuando estábamos hablando, Dios nos hablaba y podíamos entender que todos tenemos un lapso en esta vida, que va a llegar un momento cuando tú y yo colgamos los tenis, cuando tú y yo terminemos todo, pero lo importante va a ser qué vamos a hacer cuando estemos vivos, qué vamos a hacer mientras estemos en esta tierra. ¿Quieres afanarte toda tu vida porque te vas a morir? Alguien me decía, pues entonces muérete. Pero si tú estás dispuesto a decir, yo tengo vida y yo quiero pelear, yo quiero esforzarme, yo quiero alcanzar y yo quiero que la gente me alcance a Jesús, entonces tú sí tienes un sentido de vida. Estás buscando un motivo de vivir. El hecho que estés viviendo es el principal motivo, que es predicar a Jesús. El vivir es Cristo, mas el morir es ganancia. Sigo leyendo y dice en el 24, después de esto vendrá el fin, cuando Él le entregará el reino de Dios, el Padre, luego de destruir a todo gobernante y poder y autoridad, pues Cristo tiene que reinar hasta que humille a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el último enemigo que será destruido es la muerte. ¿Por qué te preocupas por la muerte? Acompáñame poniéndote de pie. Si me puede ir apoyando la alabanza. Yo te pregunto, ¿por qué estás viviendo afligido por lo que va a pasar? ¿Por qué estás preocupado por lo que viene cuando realmente lo importante es lo que ya hiciste? Por eso dice Pablo tan claramente, dice, ahora, amados hermanos, permítanme recordarles la buena noticia que ya les prediqué. En ese entonces la recibieron con gusto y todavía permanecen firmes en ella. Y dice, esa es la buena noticia que los salva si ustedes siguen creyendo el mensaje que les prediqué, al menos que hayan creído algo que desde un principio nunca fue cierto. Qué increíble es esta parte. ¿Tenías ansiedad, aflicción, preocupación? Di conmigo, hoy Dios nos habló. No te preocupes por lo que va a pasar. Obviamente la pérdida de alguien duele mucho. Obviamente el pensar que dices, ay, es que mi abuelito ya está muy grande y pues ya no tarda. Obviamente es triste y preocupante. Pero tenemos que entender que si Él recibió a Jesús, di conmigo, entonces ya tiene todo.
que me acompañes cerrando tus ojos. Y ahí con tus ojos cerrados, vamos a orar. Dile: Señor, te damos las gracias, Padre, porque eres bueno. Gracias, bendito Dios, por tu amor y misericordia. Señor, no queremos afanarnos, no queremos vivir ansiosos, no queremos vivir preocupados por lo que nos va a pasar. No queremos tener miedo a la muerte, no queremos tener una preocupación a lo que vendrá, ni cargar cosas que ya pasaron, sino por el contrario, deseamos perseverar y alcanzar a más gente. Y mientras estemos con vida, permítenos que sea una oportunidad para que más gente, el día de que sean levantados de los muertos, puedan ser levantados para vida y no para condenación. Señor, si hoy estamos aquí, es porque aún hay un propósito en nuestra vida. No estamos aquí nada más para estar sufriendo, no estamos aquí para quejarnos, estamos aquí porque hemos entendido que cada uno tenemos un llamado de ir y predicar, ir y alcanzar, y que la gente que nos rodea, la gente que vemos, la gente que pasamos, la gente que podemos hablar, es una carga para nosotros, porque muchos de ellos, nosotros seremos la única Biblia que leerán. Permítenos poderles compartir de tu amor, del perdón de pecados que hay en la cruz, de la salvación que hay en la cruz, y de igual manera la vida que tenemos en la resurrección, la vida eterna que vendrá en la resurrección. Señor, no, hoy nos desafanamos, hoy quitamos toda ansiedad, toda preocupación, todo espíritu de muerte, y declaramos vida sobre cada uno de nosotros. Declaramos que estamos confiados en ti y en lo que tú vas a hacer, Señor. Siga haciendo la obra en cada uno de nosotros y permítenos seguir creciendo y madurando y avanzando a niveles nuevos. Gracias, Padre, porque eres bueno. En el nombre de Jesús. Amén.